Así como hay deportes de contacto, hay músicas que necesitan del choque, de la adrenalina y del frenetismo para existir. El metal es la música de contacto por excelencia y esta noche le preparamos un especial en Fractal. Y ojo que no se trata solo de música matagatos, como dicen algunos. El metal es una cultura tan grande y mítica como el Kraken, y que al igual que esta criatura marina tiene enormes tentáculos que se han extendido por todo el mundo. Eleven sus puños y sean bienvenidos a Fractal. Cero participación, no hay salida, resistencia. Lucha hermana, territorio, culto eterno, la violencia, demencia, total miseria. El metal a Colombia, yo creo que como en muchos otros lugares del mundo, llega de manera clandestina, oscura, inesperada. Llega a Colombia por fanáticos que quieren mostrar música que se está desarrollando en otras latitudes del mundo a otras personas en nuestro país que tenían afinidad por el género. Claramente los discos clásicos o las agrupaciones, digamos, de mayor reconocimiento, tipo Black Sabbath, Metallica, en diferentes etapas, fueron esos primeros discos con los que muchos oídos tuvieron contacto con lo que era nuevo. En nuestro país creo que podemos hablar de mediados de los años 80, año 84, 83, como uno de los momentos claves en el desarrollo en realidad de un movimiento de metal en Colombia. Y en ese orden de ideas hay que tener presente a la ciudad de Medellín, que curiosamente siendo una ciudad tradicional, un poco de una sociedad conservadora, entre comillas, siempre se ha caracterizado a nivel de artes por ser de vanguardia, por ser agresiva, por proponer, por buscar. Como que la punta de lanza de todo esto es la estética de Parabellum, que fueron como que los primeros que hicieron algo muy atrevido para la época, y a partir de ahí como que se desencadena todo esto con el paso de los tiempos. Estamos hablando de una banda que fue de las pioneras no solo del black metal en nuestro país, sino casi que a nivel mundial. Banda importantísima en lo que fue el ultrametal de Medellín. Parabellum es como la madre del metal colombiano, y yo creo que una de las bandas más grandes y más importantes que ha tenido el mundo. Nosotros siempre expresamos, fue en el arte, casi siempre ese odio, esa inconformidad que teníamos en la época. Pero a nivel pues, de letras, pienso que nosotros vivíamos como en una fantasía o en un odio, porque nosotros cantábamos, eran cosas muy oscuras, satánicas, violentas. Eran letras metafóricas y más bien agresivas y surrealistas, eran otra cosa. Pero no pensamos, no nos interesaba ni la sociedad, todo lo escupíamos para todos lados. Al principio era pues un ataque directo, sí, pues yo tenía muchas influencias del punk, de la anarquía, y lo que se gritaba era religión y política para la punta de la meta, y ahí en adelante todo lo que resultara era válido desde que fuese coherente pues como con el pensamiento que se tenía en ese momento, claro. Hubo un momento que ya nosotros como que entramos en una rebeldía total, además cuando empezamos a leer la historia y vimos los daños que había hecho la iglesia y que sigue haciendo, y no solo la iglesia, sino las diferentes vertientes religiosas y ideologías en el mundo que quieren manejar al ser humano a toda hora y a costa de lo que fuera. No queremos ley ni queremos religión, no queremos ya esa puta represión. Éramos jóvenes y necesitamos expresar cierto descontento con el sistema político y social que se vivía en Medellín en ese momento. Es como una especie de contrapropuesta artística, o sea, nuestras almas eran el arte, la música.
El narcotráfico y la violencia en Medellín ha sido un boom muy fuerte porque nos tocan las bombas, nos tocan los panfletos esos que anunciaban las masacres, la violencia. Casi que a la semana mataban 3, 4 personas en el alrededor del barrio. Y obviamente pues en el país lo que todavía sigue pasando, ¿no? Que es que la misma corrupción política, toda esa parte sí seguía como siempre, que ha estado intacta, ¿no? Para mal. Poder y corrupción, todo es caos en la nación, burocracia y ambición, anarquía es la solución, fango, 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 fango. Vivíamos una situación política y social muy especial alrededor de violencia, de cosas malas, de pues, corrupción, de un montón de elementos que son un caldo de cultivo para la inconformidad y que en ese orden de ideas la música fuerte siempre ha sido un muy buen catalizador. Pero era básicamente como una juventud estaba en contra de un mundo que intentaba comprender y que no podía entender. Lo peor no es la guerra, sino la posguerra. Lo peor no fue lo que se vivió, sino lo que viene después de eso. Yo creo que los puntos de encuentro para la escena metal en Colombia realmente vienen a aparecer con los primeros bares y lugares que se atrevieran, normalmente que eran propiedad de un metalero también, a presentar bandas en vivo y como arriesgarse a lo que era ese experimento, en donde se presentan las primeras tiendas de música, La Playa en Medellín o aquí la 19 en Bogotá, zonas que son muy particulares donde existían tiendas de discos normalmente independientes que se arriesgaban a presentar este sonido. El metal se viene a conocer más en 1987 cuando monté Mordiscos en una sociedad con Héctor Buitrago. Como él tenía contactos en Alemania, nosotros pedíamos música de lo más raro que hubiera, que no la conocíamos tampoco porque no la conocía. Con otro muchacho que nosotros traímos fue con Bull Metal, que era de Medellín. Bull Metal fue un visionario, un paisa que tuvo una gran posibilidad de escuchar sonido metal de otras latitudes, de acercarse y entender que ese género que se estaba dando en el mundo era serio, era masivo y tenía toda una estética y un culto detrás que más allá de una devoción sin fundamento sí correspondía a una estética y una propuesta artística. El aporte de Bull Metal fue básicamente hacer caer en la cuenta a las bandas de acá de la ciudad que podrían ser algo más, que tenían algo que mostrar no solamente en Medellín sino afuera. De decir, es que somos músicos, podemos vivir de esto, podemos proyectarnos hacia otros países. Bull Metal llevó mucha música a la ciudad de Medellín que compartía con las otras bandas, fue un factor fundamental para el desarrollo de propuestas musicales pioneras en nuestro país, no solo en el black metal sino en el metal general, como Parabellum, como Reencarnación. Porque él tenía contactos con todo el mundo, entonces lo que hacía él era mandarme la música que le llegaba y yo la comercializaba para todo el resto de Colombia. Así fue que llegamos a conocer muchos grupos. Hay una historia que es cuando él y Alex Oquendo estaban empezando a formar Masacre y estaban pues como buscando sus influencias, escucharon un disco de Mayhem. Dentro de ese disco venía un bono que era un bono que tenía un sello que decía Mayhem y decía como nombre, dirección, tal, y ellos decían, queremos saber dónde tu copia número tal, dónde está, dónde la adquirieron. Bull Metal, yo le regalé el bono y le dije, hey Bull, mira, este disco viene con este bono. Escuchamos el disco y nos gustó. Entonces él dijo, vamos a escribirle a esta gente a ver qué nos dice. Mandamos eso pensando que nunca nos iban a responder. Y resulta que Euronymous de Mayhem nos respondió. Nos decía que él se sentía muy emocionado de saber que había metal en Colombia y que su disco de Mayhem estaba en Colombia y que quería saber qué metal había en Colombia. Entonces ahí fue cuando mandamos Parabellum, mandamos Reencarnación, mandamos Sacrilegio, Necromantic, Profanación, todas las bandas que habían en esa época. Entonces ya empezamos a tener como una relación de intercambio de música. Y en ese orden de ideas creo que también les permitió tener una visión distinta. Estos contactos con Mayhem, con Dead, lograron que la visión de la música que estaban haciendo pues se ampliara por un lado. Y por otro lado, que en la cuna de ese género, digamos, en un país donde sí tenía una importancia y un respaldo un poco más fuerte, el metal y en este caso puntual el black metal, pues apareciera una banda de Colombia, lo cual lo hacía completamente exótico.
Otra cosa que contribuyó mucho fue el programa que él tenía en Radioactiva, que era La Cortina de Hierro. Era un programa que él hacía semanalmente, en el que él hablaba de todas las novedades del metal. Y él en ese programa se encargó de difundir eso que él escuchaba para que los demás conocieran la música y empezara a gestarse una escena acá en la ciudad y también en el país. Solo vender por fuera, eso solo sería después cuando Bull Metal y Alex Oquendo comienzan a tener contacto con gente del exterior, con fanzines, con revistas, y ahí comienzan a decir, vean, nosotros aquí en Colombia también hacemos metal, y este es el metal que tenemos. ¿Y cuál era el metal que había? El metal que se ha grabado para la época. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a una edición más de Headbangers Ball. Recuerden que este es el único programa especializado en heavy metal en la televisión colombiana. Yo creo que los primeros programas que difunden el sonido metal como tal, tendríamos que referirnos a algunas emisoras, sin lugar a dudas, en Bogotá 88.9 con su programa El Expreso del Rock, y antes incluso UN Radio y algunas radios universitarias que tenían programas de metal especializado. Está el famoso Metal en Estéreo que desarrollaba Lucho Barrera a finales de los años 80 y principios de los 90, incluso un poco antes del Expreso del Rock con Andrés Durán, que fueron programas fundamentales para la difusión del género en nuestro país. En Medellín, sin lugar a dudas, programas muy especializados en la naciente radioactiva y antes en emisoras que lamentablemente no tuvieron todo el desarrollo pues hasta nuestros días. Existían programas especializados, no tanto por el lado de metal, sino más del hard rock o del glam rock. Y eso fue lo que abonó el camino poco a poco para que otros programadores se arriesgaran a colocar estas canciones. Para el 87 estaba Todelar, estaba Veracruz, había comenzado sus emisiones radioactivas a finales de los 80, y aquí las emisoras AM le apostaban mucho al rock con programas especializados donde no importaba mucho la calidad de la grabación, sino simplemente vos llevabas el cassette para que te lo sonaran. Creo que la radio podría ser un primer mecanismo de gestión cultural en cuanto a difundir la música metal y por lo menos colocarla sobre la mesa y analizarla como un fenómeno artístico. Hoy estamos haciendo bulla en Fractal, hablando de la cultura del metal en Colombia. Esos mechudos encontraron una tarima gigante en festivales como Rock al Parque, un punto de quiebre para ver el metal en Colombia, pero a la vez un problema para algunos. A ver ese pogo. ¿Cómo nacen los festivales en Colombia? Yo creo que es un trabajo de mucho tiempo, pues, si tenemos en cuenta que tuvimos festivales como Ancón, ¿sí o no? Entonces empezamos por allá en los años 70, algo muy periódico, pero en Colombia también empiezan a hacerse muchos festivales por necesidad y por asociación. Creo que para hablar de festivales es muy importante contextualizarlo con la escena de los bares y lo que estaba pasando a comienzos de los 90 en Bogotá. Y todas las bandas paisas, las bandas de Medellín venían a tocar a Bogotá porque pues había más gente y había más público, y se volvió Bogotá un centro del rock en Colombia muy importante en cuanto a crecimiento. Escasamente, digamos, en el 80 hubo algunos intentos por los mismos rockeros de hacer festivales, pero solamente hasta en la década del 90, cuando hay un avance de la política pública en la ciudad para fortalecer las prácticas artísticas, donde grupos de personas que gustaban el rock lo ejercían, lo tocaban, se acercaron al instituto a decir, tenemos la necesidad particular de que nos apoyen. Fue así como iniciamos, digamos, como un sondeo en Bogotá para ver cuál era la música que realmente estaba sonando. Se hicieron 3 festivales de música joven en Santa Fe de Bogotá, 91, 92 y 93, y nos dimos cuenta que la mayoría de jóvenes que se presentaron a estas convocatorias eran rockeros. Aquí nace como la idea del primer festival de Rock al Parque. Y Rock al Parque pues amplificó todo ese movimiento que había salido de Bogotá de las bandas, y empezó a involucrar bandas nacionales, público nacional, y a partir de ahí otras ciudades siguieron, digamos, el liderazgo de Bogotá en cuanto a festivales públicos de rock y de metal.
¿En qué benefician los festivales gratuitos a las bandas? Bueno, claramente cuando un festival es gratuito en un país como Colombia, con un poder adquisitivo limitado de la población, el festival tiene potencial a que vaya más gente. Entonces a una banda le sirve mucho que muchas personas la vean en un día determinado. Entonces aglutina masa de público que puede que no, que a través del año esté disperso o ni siquiera pase por un festival. Una de las posibilidades o estrategias de conseguir públicos pues es la gratuidad, ¿cierto? Entonces en ese momento se pensó que en los espacios públicos, ¿a quién se quería convocar? Pues primero a las familias de los músicos, pero también a los jóvenes que no tenían posiblemente capacidad adquisitiva para comprar boletas. Tercero, ocupar estos espacios públicos que eran grandes, eran parques. Entonces se planteó que la gratuidad era un elemento importante para formar públicos en ese primer momento. Estos festivales gratuitos pueden apostarle más, sobre todo cuando son públicos, a cuestiones que no son tan mainstream. Es decir, en altavoz, en Rock al Parque o en galeras, pueden sonar una banda de hardcore, super hardcore underground, que de pronto para un festival comercial no es tan viable económicamente. Juegan muchos factores, lo cual tampoco entra en oposición y en contradicción, digamos, con los festivales privados y la compra de boletería. Es decir, pueden ser los mismos artistas, pero no todo el mundo de una ciudad de 8 millones de habitantes tiene la posibilidad de acceder o de desplazarse o de ir a los espacios donde se están cobrando boleterías para ver determinados artistas. Porque claramente, pues, regalado hasta un balazo. Pero el festival privado creo que tiene la posibilidad de hacer una curaduría mucho más estricta y más conectada con la escena, ¿sí? En el festival gratuito generalmente hay más intereses políticos, la gente percibe que hay roscas, que hay intereses de amigos, de meter al primo, del gato, del otro. El festival privado es una meritocracia que yo creo que el público está valorando mucho. Hay más control sobre eso, sobre la calidad de los artistas que se van a presentar, porque si el público está pagando merece calidad. El evento donde ellos se miden como artistas y su poder convocatoria es en un concierto privado. Si cuando son ellos los que tocan y la gente los va a ir a ver a ellos, es cuando ellos se miden, bueno, qué capacidad de convocatoria es la que tenemos. En un festival, pues sí, vos estás tocando, pero el que cierra es un artista súper grande que es el que te va a llevar todo el público. Entonces, de alguna forma logras exposición, pero no estás midiendo ese nivel de convocatoria. Entonces, digamos que el festival, si es de asistencia, si es de entrada gratuita, pues te va a permitir tener más público y mostrarle a más personas tu música. Yo creo que esos festivales fueron fundamentales, de manera que ya luego aparecieran iniciativas privadas hacia finales de los años 90 o 2000, en donde el metal encuentra algunos festivales puntuales solo para ese género. Hoy en día contamos con el Metal Millennium en Bogotá, contamos con el Festival del Diablo, hay festivales en Cali, la Jornada del Fuego, o la Cruzada del Fuego, perdón. Hay muchos eventos que ya están centrados solo en sonido metal y que corresponden a una respuesta que ha tenido el género en nuestro país muy fuerte. Hoy en Fractal le hincamos el diente a la cultura del metal, una de las más fuertes en todo el país, no solo en capitales como Bogotá y Medellín. Seguimos hablando de festivales, pero también del costo de mantener viva la oferta cultural en un país con un salario mínimo bastante mínimo. Los festivales pueden como incentivar la cultura de no pagar por ver a las bandas. Yo creería que no, yo creería que bueno, que de pronto hay cosas que tenemos que mejorar y es como nuestra relación con el público en explicarle, hey mire, vea, tenemos estas bandas acá, pero normalmente por estas bandas hay que pagar. Creo que las dos variables importantes aquí cuando hablamos de pagar por una boleta, que estamos hablando de consumo, son por un lado el poder adquisitivo. Hay gente que le queda más fácil consumir que otra, entonces hay un sector del público que puede
pagar una boleta mucho más fácil que otra que tiene que ahorrar un montón o que solamente puede asistir a festivales gratuitos. Y hay otro público que yo creo que es la mayoría, que es sobre todo turista en un festival gratuito. El público que va a un festival gratuito muchas veces va de parche, va a conocer, no necesariamente tiene que ser ya devoto de una propuesta musical. Es muy claro que para un festival privado es muy probable que el público que se acerque ya tenga una compenetración con el género, con las bandas, lo conozca y por lo tanto esté dispuesto a pagar. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conciertos gratuitos, ¿vale la pena hacer el 11º gratuito, el 12º gratuito? Eso es de analizar. Yo creo que los festivales gratuitos en exceso sí le han hecho un daño al país, pero no porque sencillamente existieron y son malos, sino porque no se modificó, no se ha adaptado el modelo, no ha habido una evolución en ese tipo de propuestas y sigue siendo una puerta totalmente abierta donde el que quiera llegue, muy ligada lamentablemente a algunas acciones de populismo, porque el desarrollo musical en nuestro país ha estado muy ligado a la política y a programas estatales, distritales, musicales para que se den a conocer. Estamos viviendo una sociedad que fomenta el entretenimiento y la recreación y corremos el riesgo de convertirnos en recreacionistas del Estado, que nos ponen una vez al año en un festival para tener al público contento, ahí pacificación preventiva y llenar cifras y la foto y esto y lo otro. Este tipo de festivales y sobre todo cuando están apalancados por papagobierno y todo eso ya se vuelve una maquinaria tan compleja que mueve otro tipo de intereses que lo último al final es el artista. Y me parece triste que los mismos artistas no se pregunten eso ni se cuestionen y se vuelvan así como unos proveedores de entretenimiento, eso es lo que somos. Si mañana quitaran Rock al Parque, esas mismas personas que iban a Rock al Parque gratis, ahora irían al concierto pago, no lo sé, la verdad no creo. Creo que un sector del festival gratuito igual siempre va a ir a los conciertos pagos y otro gran sector, otra gran mayoría igual nunca va a ir, con o sin el festival gratuito. Entonces yo en realidad no creo que incentive a no pagar. Y en ese orden de ideas creo que sí hay muchos conciertos gratuitos que podrían tener una boletería paga y muchos conciertos pagos que podrían dedicar un parte de boletería gratuita. El metal siempre ha jugado un papel protagónico en Rock al Parque. En 1995, el 21% de las bandas fue de este género. En 1996, alrededor del 22% y en 1997, el 16%. En los últimos años, el promedio de metal ha aumentado. En 2014, la edición con mayor asistencia de público, hubo un 28% de bandas del género. En 2015, 36%. En 2016, 34%. En 2017, 25%. Y en 2018, 26%. Es claro que en Rock al Parque el primer día es propiedad del metal. No hay una ley al respecto, pero así es. Cuando el segundo y el tercer día tienen mala asistencia, es el día del metal el que ha salvado el balance general, con una cifra récord de 100.000 personas, el doble de la gente que cabe en el Estadio El Campín. Incluso cada año, en las convocatorias distritales a Rock al Parque, alrededor del 70% de las propuestas son de metal. Bogotá tiene 20 localidades y en 9 de ellas hay festivales de metal. Algunos de estos eventos no han logrado absoluta regularidad, pero los metaleros han mostrado una capacidad de organización que no se ha visto con otros géneros. Muchos de estos festivales se gestionan a través de la Mesa Distrital de Metal de Bogotá, creada en el año 2012 y que funciona como intermediaria entre la escena metalera e IDARTES. Así, el metal ha influido en algunas comunidades con escuelas de música o colectas de alimentos para la población vulnerable. Cuando vienen grupos grandes acá a Colombia es algo muy bueno para el movimiento, porque de alguna manera los grupos pueden tocar con bandas grandes de afuera y darse cuenta cómo suena una banda local y cómo suena una banda internacional. El problema que tenemos acá es, me parece en este momento, es un problema de sobreoferta. O sea, nosotros podemos llegar a tener en un fin de semana 4 o 5 bandas internacionales en el país y eso es lo que hace que la gente pues, no pueda asistir a todo lo que quisiera asistir. Es muy difícil para gente de bajos recursos asistir a conciertos, no se van a gastar
gastar el dinero de un mes entero, de un salario entero en ir a un concierto. No es fácil, el público rockero es un público muy joven, mucho de este público es estudiante, no tiene todavía recursos suficientes para estar yendo a conciertos todo el año, entonces el rockero le toca escoger. Poder ir uno a ver a Slayer o ir a ver a Judas o pues haber podido ver a Black Sabbath acá, pues cuando habíamos pensado en eso. Y a Black Sabbath le abrió una banda local. Si usted va a estar en un festival y en el mismo festival va a estar, no sé, o sea, va a estar Cannibal Corpse, yo creo que eso es un jalón ni el berraco, y si usted no está al nivel se va a notar. Entonces ese tipo de cosas ayudan y motivan muchísimo, pero lo triste después es que esa misma banda que le abrió a un grupo grande después va a tocar y la gente dice, no, yo quiero ir, pues no tengo plata para la entrada. Pero sí, para el grupo internacional sí sacaron 300.000 que costó la entrada. Los precios de la boletería varían mucho dependiendo de la procedencia y la trayectoria de una banda. Entre los conciertos de metal más caros que han estado en Colombia, con bandas como Metallica, Slayer, Helloween o Iron Maiden, los precios han estado por encima de los 300.000 pesos, alrededor de $100. Eventos como Metal Millennium o el Festival del Diablo, que alinean muchas bandas nacionales, alcanzan los 250.000 pesos, la tercera parte de un salario mínimo mensual. Por otra parte, las entradas para bandas internacionales como Mayhem, Havoc o Tankard cuestan desde 60.000 pesos hasta 100.000 pesos. Mientras tanto, las bandas locales que tocan cada fin de semana en Bogotá cobran entre 10.000 y 35.000 pesos por una boleta, es decir, no más de $10. Desafortunadamente el público es una gran minoría la que realmente sigue una banda, apoya a la banda, pone su dinero por ir a un concierto, por comprar un álbum. Esto también es una cuestión que se da naturalmente. Pienso que cuando una banda se empieza a volver legendaria, por decirlo así, el público la consume, la quiere ver. Ese tipo de fenómenos sí nos están afectando, solamente se pueden combatir con calidad y con creer en lo nuestro, pero porque son propuestas musicales que nos muevan, que nos gusten, no por caridad, porque en ese sentido la pelea está perdida. No debe ser algo como, venga, es que mi amigo está recogiendo plata para tal cosa, venga, le ayudamos. Para mí eso es una idea errónea que se tiende a percibir acá, que la banda hay que apoyarla. No, la banda no hay que apoyarla. Si a usted le gusta la banda y si la banda es lo suficientemente buena y toca una música que a usted realmente le llega, usted no tiene que pensar en apoyarla. Usted va y compra porque usted quiere tener el producto. Creo que es innegable que en nuestra cultura se tiende a valorar más lo extranjero y en ese sentido, por ejemplo, muchos fanáticos de la música fuerte prefieren ir a un concierto de Immortal que a uno buenísimo que podría ser un Death Threat y Massacre. Eso sería, de entrada me parece que gana, ¿sí? Pero es cierto que, digamos, el elemento de ser extranjeros trae un atractivo particular. Lamentablemente la gente a veces no tiende a valorar tanto las propuestas nuestras. Usted lo ha visto con bandas tan grandes como Iron Maiden. Iron Maiden vino 3 veces seguidas y la tercera vez ya no llenó casi como la primera. ¿Y qué sucedió? Los empresarios dejaron de traerlo por 2 giras que hicieron suramericanas, pero es el mismo fenómeno del que le estoy hablando. Cuando usted tiene algo tan seguido y lo ve acá todo el tiempo, pierde la gracia. Aquí existe mucho la mentalidad de ya lo vi, como diciendo yo ayer ya comí frijoles, ¿para qué como hoy? Mientras nosotros no veamos a los músicos de rock colombiano y a los músicos nacionales en general, sin importar el género, como personas valiosas en la sociedad, como artistas que aportan, sino simplemente sea el muchacho que está haciendo lo que es difícil, apoyémoslo porque pobrecito loquito, no vamos a hacer absolutamente nada. Organizadores, músicos de las bandas más conocidas y periodistas que llevan años al pie del cañón. Esta noche estamos hablando de rock duro, de metal, y tenemos muchas voces para que el debate suene más duro que un doble bombo. Eso nos lleva a una pregunta crucial: ¿se puede vivir del metal en Colombia? Del metal se puede vivir,
Yo creo que en este país es muy complicado. Definitivamente no. No hay ninguna posibilidad que una banda de metal viva del metal en Colombia. Ya estoy seguro que a todos nos ha tocado trabajar en otras cosas, ser ingeniero o panadero o lo que sea. Si la gente piensa hacer una banda y con la banda conseguir dinero, en el rock o en el metal pienso que están equivocados. Ya tendrías que fusionarle, meterle otra huevonada y azuquitar y dulce y ya las cosas se empantanan y se vuelven nada. ¿Cómo se mantiene? Con la energía que uno quiere ponerle, con los pesos que uno ahorra para poder ir al concierto y ir toda la banda, incluso hasta pagarse los tiquetes para ir a tocar. Tradicionalmente ha habido 3 fuentes de ingreso. Una es venta de discos, que eso desapareció completamente. Hoy día está el streaming, pero es un chiste, ahí no hay un centavo. La otra, que es la más grande y la que sigue siendo la más relevante, son los conciertos, los shows. Y la otra sería el merch, todo lo que son camisetas, gorras y eso. Y básicamente no hay otra fuente de ingresos. Vivir de la música sí se puede, vivir del metal no. Aquí en Colombia no, ni en muchos otros países. Tenemos la imagen del rockstar, pero es que el rockstar que nosotros tenemos también le toca sudarle y camellarla mucho. Eric Adams, el vocal de Manowar, cuando no está de gira, está instalando driver. Chuck Billy trabaja en una empresa de transportes. Pues hay gente que funde hierro, viven del metal más fácil que las bandas de death metal, ¿cierto? Nosotros, mientras tengamos esa mentalidad de que somos underground, de que todo es una caspa, de que yo no vendo mi arte y todas esas políticas del decálogo del verdadero metalero colombiano, no vamos a llegar a otro nivel. Tener una banda es un sacrificio personal a todo nivel, es un sacrificio familiar, es un sacrificio sentimental, personal, es un sacrificio financiero también. Ante todo es arte, bueno o malo, pero tiene que ser arte. Es algo como una familia, es algo orgánico en donde cada integrante aporta para que esa creación colectiva pueda traducirse. Es que tener una banda es como tener 5 novias a la vez y darles gusto a todas. Y solo tener una es difícil, ahora 5 juntas. Y que todas quieran y que todas busquen y que todas se les dé, es muy difícil. Pues toques hay muchos, pero pagos pocos. Te sale un toque en cierto bar y tienes que ir al bar, no te pagan ni el transporte, entonces toca transporte. La autogestión también hace parte de los ensayos, pagar los ensayos, pagar las grabaciones. Entonces yo creo que el sacrificio de una banda siempre va a ser dinero, menor o mayor escala, pero siempre va a ser dinero. Uno está en pro de arte, de invertir y de poner todo su corazón, dinero, tiempo en algo que en realidad no está esperando inicialmente un producto, una retribución financiera, sino simplemente una satisfacción personal. Todo lo que hemos logrado todos es porque las mismas bandas hemos hecho las cosas. Casi todo nos ha tocado hasta pegar el flyer del concierto en las calles, hasta montar el sonido, armar todo, o sea, a todos nos ha tocado eso. Obviamente hemos tenido mucha evolución en eso, pero no tanto por una industrialización como tal. Yo digo es más como por el guerreo y las ganas de sacarlo adelante que lo hemos llevado a eso. Si miramos el ejemplo de Kraken, es una banda de la cual Ekin Ramírez empezó a vivir hace 8 años para acá, contado por él mismo. Años atrás todo fue un esfuerzo, todo fue tocar puertas, luchar contra la corriente, estar ahí firme a su objetivo, ¿no? Hasta que al final obviamente logró vivir de su agrupación. Pero ¿cuánto le costó al hombre llevar esa banda al nivel de reconocimiento de la actualidad? Más de 30 años. La industria del metal en Colombia como tal no existe. Se intentó trabajar en alguna época, más en los 90s, por generar un movimiento, el cual obviamente las bandas existentes llegaran obviamente a un público que en ese momento estaba ávido obviamente de la música, de las tendencias, del rock, del metal. En la actualidad, como ya se ha perdido ese sentido de pertenencia, ha llevado a que esta industria no se logre masificar.
Yo estoy convencido que pues, todavía no hay una industria del metal en Colombia y como está virando el mismo mercado a nivel mundial, pues cada vez se ve como más difícil, por lo menos como se concebía en un pasado, porque es que de hecho la industria a nivel general pues tampoco sabe dónde va a caer. Es un globo que en este momento está volando y nadie sabe dónde va a aterrizar. Hay una industria, pero hay poco consumo, pienso yo. Yo a veces digo que montar negocios para rockeros y metaleros es un fracaso, pues, porque el metalero no es un buen consumidor, el rockero no es un consumidor. Y sobre todo si se le ha permitido, por ejemplo, en los festivales gratuitamente ver bandas, y eso ha ayudado un poco a como que se vuelve un poco más fácil para él consumir. Y entonces eso mata la industria musical. Yo vivo en Estados Unidos hace 17 años. Allá no existe un solo concierto gratis y las bandas viven de sus conciertos. Aquí hasta el día de hoy no tenemos una compañía que saca un disco nuevo y le dice a uno a la compañía, mira, quiero 12 fechas de La Pestilencia. Nos toca a nosotros buscarlas, nos toca todo ese rollo. Entonces, el rollo de la industria sí es bastante no, yo diría que no lo tenemos. Desafortunadamente, el rockero y el metalero se acostumbraron a que el metal era gratis y la música perdió valor. El concienciar a las personas, al público, de que la música tiene un valor. Hay gente muy apasionada que hace discos, hay gente que forma sellos, hay gente que monta medios de comunicaciones independientes para este tipo de cosas, pero realmente estamos enmarcados no en una industria, yo creo que estamos a un nivel artesanal todavía por muchas cosas, porque las formas como trabajamos y producimos no tienen los estándares de calidad que exige una industria internacional. Puede ser idiosincrasia, ¿sí? Puede ser que esta es una música que estadísticamente hablando es un nicho muy pequeño, que puede ser que mundialmente tenga mucha fuerza y que puede que el Rock al Parque se llene mucho, pero entonces, ¿cuántos del público están comprando los discos de esas bandas? Estamos hablando de agrupaciones que tienen un tiraje de 300 discos, que les cuesta tiempo venderlo. Se demoran un año, 6 meses, un año, 2 años vendiendo 500 discos o hasta más. Mientras que estamos hablando de agrupaciones que afuera, que están apalancadas con grandes sellos, venden 5 o 6 mil copias en una semana. Lo que pasa es que a nosotros nos toca hacer todo esto acá porque es que no tenemos una industria realmente, ¿sí?, que nos ayude con ese tipo de cosas. Señores empresarios, señores de la industria, mire, acá hay un público, usted puede patrocinarlo, les platica que le está perdiendo. Aquí tiene sus compradores, Pilsen, Bavaria, todas estas empresas, aquí tienen un público que les consume cada 8 días. ¿Por qué no le apuestan? Tal vez porque no tenemos el mismo poder adquisitivo de otros públicos que son mucho más mayoritarios, como el vallenato, como el reggaetón, y nos podemos quedar en la queja, no podemos irles a buscar el patrocinio, pero es muy difícil cuando el que tiene la plata, el que tiene el patrocinio, no es afecto a este gremio. Estaremos de buenas cuando un empresario de Bavaria sea metalero. Muchos colombianos no lo saben, pero desde finales de los años 80, el metal colombiano cruzó el charco y comenzó a tener muy buena reputación en Europa, donde algunas bandas colombianas incluso se volvieron de culto. De hecho, muchos metaleros nacionales se fueron con su música a otra parte, lo cual nos pone a pensar sobre lo que va a pasar con el metal en Colombia. Para lograr que la industria se logre,
Primero yo creo que las bandas deben pensar un poco más profesionalmente, ¿no? No querer que les hagan todo, o sea, aquí las bandas buscan un sello para que les saque CDs únicamente, teniendo en cuenta que hoy en día los discos no se venden en Colombia, es algo que se ha vuelto un factor de coleccionistas. Las bandas siguen haciendo una música que tiene unos referentes muy de los 80s y 90s, eso también genera como que hay un estancamiento en la música. No hace falta un nuevo Slayer, no hace falta un nuevo Sepultura ni un nuevo Metallica, todo eso ya pasó, todo eso ya existió. Hay que venir con propuestas nuevas, innovadoras, hay que arriesgar un montón, hay que innovar. Pero hoy en día no hay esos sonidos distintos, no hay ese metal autóctono colombiano, sino que suena igual a las bandas europeas, a las bandas gringas, entonces por eso no hay un referente que pueda venderse afuera. Creo que lo que hacía muy rico al metal colombiano de los 90s es que en un entorno como fue la narcoguerra de los 90s había muchas historias por contar, muchas historias urbanas, muchas historias rurales, muchas historias de violencia. Todavía hay historias en Colombia, de hecho sigue habiendo un montón de historias, pero creo que el metal colombiano está fallando hace un tiempo en contar estas historias y en conectarse con la gente de una forma mucho más real. Yo tampoco añoro como que, es que nosotros deberíamos ser Europa, ¿no? Nosotros somos Colombia y tenemos una identidad y sonamos, nuestra música, el punk y el metal suena Colombia. Siento que aquí nos falta un poco más de desarrollo en los productores de metal, productores musicales enfocados en este tipo de géneros, y por eso es que las bandas que deciden, listo, vamos a hacer el salto, se tienen que ir a los países nórdicos que sí tienen productores, todo el tiempo están trabajando sobre esas músicas, o en Estados Unidos. Pues yo creo que las pocas bandas que logran salir del país es porque tienen como esa meta ya fijada desde que iniciaron su carrera, ¿no? Internasuffering, pues son unos manes que obviamente han logrado llevar su sonido a países que, digamos, sería imposible pensarlo hace muchos años, pero lo han tomado muy en serio, ¿sí? Los manes le han invertido y se nota. Los sellos que se interesan, digamos, en moverlos, ya sea ya a nivel de booking o a nivel de producción, pues se fijan en que los manes están dedicados a la música. El metal en particular es la música del mundo. Esa sí es música del mundo. Porque vos donde llegues a cualquier país vas a encontrar un metalero. Vos no vas a encontrar un vallenatero. Vos puedes ir en este momento a Uganda, a Botswana, Angola y encontrar bandas de death metal, de thrash, de death, de black. Si aquí no lo estamos patrocinando es porque, señores, nos falta visión. Porque patrocinan Carnaval del Diablo, pero no Festival del Diablo. Muchos músicos lo que hemos hecho, digamos, es como que ese deseo de sobresalir, pero hay unos que ya lo toman es como estar de parche ahí y ya, y tomarse unos chorros y hacer música y ya, y no es más. Lo que pasa es que también ahí hay una situación en la cual considero yo que es pertinente enfocarse, es la gran pregunta de usted, ¿para qué forma una banda? No porque la forma. El 70% de las bandas se componen más de eso que los que quieren llegar a ese otro paso de ser profesionales y vivir de eso. ¿De la forma para pasar bueno? ¿O porque es un proyecto colateral de vida? ¿O porque es un hobby? ¿O porque es una manera de darle rienda suelta a ese mundo interno que tiene y el arte y la música le permite sublimar al respecto? Hay que tomárselo de una manera muy seria como se toma una profesión como la medicina. Es decir, tocar una guitarra no es cualquier cosa. Es decir, hay que tener respeto por el instrumento, hay que tener constancia en el instrumento, hay que conocer de la técnica y hay que tener una visión, desafortunadamente, de empresa, de emprendimiento. Hay que tener una persona que sí le diga en qué está fallando y les diga por dónde debe ir o qué se debe mejorar. Hacer una buena inversión en su grabación y tratar dentro del posible de mezclar y masterizar de afuera. Hoy en día es muy fácil. No es quién eres, sino a quién conoces. Entonces, que necesita una banda, conocer a las personas correctas y estar en el momento correcto
en el lugar correcto. Eso es. ¿Cuál es la razón por hacer lo que estoy haciendo? ¿Quiero salir en una portada de una revista? Listo, buenísimo, eso lo puedes lograr en un par de años muy pilo. ¿Y luego qué? El objetivo no puede ser la farándula, el objetivo no puede ser esa fama o ese reconocimiento, el objetivo tiene que ser la música. La culpa no es de Rock al Parque, la culpa es de la visión de las agrupaciones. De algún modo, de alguna forma, las agrupaciones ven los festivales como un fin, más no como un medio. Uno es eso, dos es, bueno, listo, yo me presenté a Rock al Parque, ¿y ahora qué? Hay que hacer cruzadas, hay que abrir caminos y hay que ir colonizando. Y eso no está pasando. Las bandas y los músicos se están quedando en el confort de su ciudad y en el confort de su festival local. Yo creo que se deben generar circuitos. No hay circuitos en Colombia. Tenemos que generar circuitos. La gente tiene que generar shows y conciertos alrededor del país, buscar la forma de autofinanciarse y lograrlo. Los conciertos siguientes al festival son una mejor medida de mi éxito que el festival en sí mismo, ¿sí? Si yo luego del festival en un mes toco y llevo 1.000, 2.000, 3.000 personas, algo bueno está pasando con mi banda, algo grandioso está pasando con mi banda, ¿sí? Y eso es mucho más diciente que lo que sucede en el festival. La banda que ve como el festival de su ciudad, ¿cierto? El festival que hay en su ciudad como el gran pináculo de su carrera, pues hombre, no, creo que están pensando un poco en pequeño. La pregunta que hacen muchos como público es que de qué le sirve a una banda presentarse a un festival de esos. Eso no sirve para nada. ¿Qué pasa con las bandas que llegan allá? No van a ningún lado. O no van a ningún lado es porque la banda no sabe cómo capitalizar esa oportunidad. Las bandas llegan a un espacio como Rock al Parque y llegan a un punto de como que quedan ahí estancadas. Pero hay otras que lo aprovechan muy bien y aprovechan el espacio de Rock al Parque no solamente como el espacio artístico para que lo vean mucho público, sino por ejemplo aprovechan los otros espacios como las ruedas de negocios que nosotros hacemos en los que vienen programadores de otros festivales o productores o gente de los medios de comunicación y ellos aprovechan esos espacios y pueden generar unos circuitos distintos de circulación. El caso por ejemplo de Bane el año pasado, que este año fue invitado al Hell and Heaven. O sea, si la banda deja pensar que solamente lo que pasa en el escenario es lo único importante, sino que lo que generas alrededor de tu proyecto artístico también es fundamental. Creo que esto va a empezar a contribuir incluso para los mismos empresarios locales. Ellos van a empezar a ver como que están perdiendo dinero si no le ponen atención a esto que otros sí están haciendo afuera. Entonces creo que sí va a suceder, pero hay que tener bastante cuidado porque cuando empieza a haber industria, cuando empieza a haber empresa, empieza a haber corrupción como desafortunadamente pasa todo en este país. Entonces ahí es cuando los verdaderos artistas se verán por lo que son. Las agrupaciones que han logrado coger de Rock al Parque de plataforma y saltar a otros escenarios, ha sido porque se han dado cuenta de que si hay un más allá, entonces van a la Semana y Artes y miran qué hay después de Rock al Parque. Pero no llegar allí simplemente y tomarlo como lo máximo porque pues sí, o sea, yo creo que ese fue inclusive el sueño de muchos de nuestra época, tocar allí, pero nunca se aprovechó el festival como tal. Creo que el metal tiene para rato, sigue desarrollándose, va en una línea en su vida. Yo no lo veo que esté en una zona de confort. Yo siento que el metal en Colombia está en un muy buen momento. Las producciones son muy buenas, el nivel interpretativo es muy alto. Hay muchas bandas que vienen y que pueden servir de referentes para oxigenar nuestras propuestas, para valorar más las nuestras, para ver qué es lo diferente. El reto fuerte del metal es demostrar que no solamente ha contado con un apoyo y una fanaticada fiel a un concepto y a un sonido, sino que de verdad tiene a nivel artístico algo que ofrecer con calidad y con competitividad internacional. Entonces también tenemos que apoyar no solamente las bandas clásicas, sino bandas nuevas y también el público darle la cabida y darle el oído a lo que viene, porque muchas veces dicen, no, es que esa banda no la conoce nadie, pero si te ponen a un Masacre, un Neurosis, un Ethereal, a los mismos de las mismas, entonces mantener al público contento siempre es muy complicado. Así como se forman los grupos económicos, en el metal se deberían generar grupos de apoyo, colaboración mutua, porque esa es la única forma de que esta huevonada se vuelva un poquitico más visible y respetada.
Y la industria seguro en algún momento se va a venir a fijar ahí, pero cuando la industria se dé cuenta de eso, todos la tenemos que tener muy clara, porque si no, les van a seguir dando por el culo en el tema económico. Hay muchas bandas que llevan 2 años y dicen, pero no, es que a mí no me está yendo bien, y se desmotivan que porque no les salió tal concierto, porque no les salió tal cosa. La música siempre es como de ir escalando cosas, paso a paso, hasta que logras objetivos que nunca habías pensado y que sean de una manera muy bonita. Aquí estamos haciendo metal a pesar de todo, contra viento y marea. No por terquedad, no por tosudez, no por romanticismo, sino porque indudablemente es algo que nos mueve y que pese a todos los obstáculos que tengamos, ahí seguimos. Pues nosotros queremos seguir tocando hasta que nos caigamos de muertos. Eso es lo que queremos realmente, seguir tocando y obviamente volvernos a proyectar, volver a lograr cosas que ese tiempo logramos y hace mucho tiempo no hemos vuelto a vivir. Más allá de un propósito económico, es porque esto es parte de mi vida y es lo que motiva el ser mío para poder seguir haciendo música, que es más bonito aún. Y siendo metaleros es importante. No rockeros, metaleros que hemos pasado por todas las corrientes y nos quedamos en el metal. Nacimos con bandas en los 80 haciendo metal y ahora, un siglo después, todavía somos metaleros y estamos haciendo metal. El metal no muerto, tan solo agoniza, pero hay que sacarlo de ese estado agónico. Esperamos que metaleros y no metaleros hayan pogueado con nuestro especial de hoy. Quienes quieran verlo de nuevo pueden ir a canal13.com.co. Nosotros seguiremos haciendo ruido el próximo fin de semana a las 9 de la noche. Hasta siempre. Y de nuevo, la música de la desesperación.